No, decía eso. Bueno, se discute la esfericidad de la Tierra, que fue más o menos probada por los griegos, más o menos en la misma época del teorema de Pitágoras, con un muy sencillo experimento que hasta ustedes pueden hacer en su casa. Pero bueno, hay gente que lo pone en duda. El cambio climático, por ejemplo, también se pone en duda. Bueno, entonces los límites tampoco están muy claros, digamos, ¿no? Hay ciencias duras, ciencias exactas, pero resulta que después hay gente que lo pone en duda. Entonces, bueno, ahí está el tema, ¿no? ¿Qué hay fuera del lenguaje? Y sí, el teorema de Pitágoras, pero parece que el cambio climático no. O la Tierra puede ser plana, qué sé yo, la Tierra que está fuera del lenguaje sería plana o esférica, y no sabemos, parece. Sí, sabemos, pero bueno, algunos no lo admiten. Entonces, claro, ahí se juega el lenguaje, por supuesto, y ahí se juega la subjetividad. A eso iba, a eso voy, que la subjetividad que podemos en todo caso relevar es a través de los enunciados concretos. Y entonces ver en esos enunciados dónde está la trampa, por decir así. ¿Sí? Claro, por supuesto que las herramientas que nosotros aprendimos son mínimas, ¿sí? Porque no vemos argumentación, por ejemplo, que en otra época veíamos argumentación, y hasta cierto punto podíamos ver ciertas falacias, una palabra que ahora está de moda, pero que existe, por supuesto, ¿sí? Los argumentos incorrectos, y eso, bueno, es interesante también para analizar, ¿no? Los argumentos incorrectos, que son internos al enunciado. Bueno, no, no podemos llegar a eso. Lo que estamos viendo simplemente es cómo el enunciador construye de sí mismo una determinada imagen. Esa imagen en general trata de ser confiable, trata de estar entre los buenos, como decía recién, ¿no? Casi ningún enunciador se refiere a sí mismo como uno de los malos. Es raro eso que pase. Podría pasar, pasa en la confesión, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se confiesa. Eh, yo no lo hago, perdón, pero digamos, cuando uno se confiesa, sí, el malo es uno. Eh, a veces también en reglas de cortesía, diría Saussure, también, ¿no? Como en el caso de Oriente, en el caso de Oriente muchas veces los orientales se refieren a sí mismos de maneras humillantes o negativas, ¿no? Son figuras de modestia, son figuras de modestia para presentar al otro como superior, pero son reglas de cortesía, no es que realmente lo crean, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, este miserable gusano se agacha frente a usted. Bueno, eso significa la reverencia también, ¿no? Que habíamos hablado en algún momento, como regla de cortesía, que mencionaba Saussure como un signo arbitrario, un tipo de signo arbitrario, ¿no? Agacharse, ¿no? Con las manos así, tiene un significado. En Oriente, no acá. En Oriente, tradicionalmente, es muy común referirse a sí mismo de maneras negativas, ¿sí? Pero es una cuestión de cortesía, básicamente. En Occidente es raro que pase eso. Hay un tipo de publicidad también, de publicidad irónica, que se usa, pero con mucho cuidado, porque es medio difícil y no siempre se acepta fácilmente, porque no se está seguro de que la ironía eh, se entienda bien. Entonces es difícil. A veces hay publicidades que hablan mal del producto, ¿sí? Pero eso va muy de vez en cuando, porque es medio peligroso, ¿sí? O combinado, digamos, había un cigarrillo que se mencionaba a sí mismo como, en las publicidades, ¿no? Caro, pero el mejor, ¿no? Bueno, entonces ahí se daba, sí, una cualidad negativa, que era caro, pero era el mejor. Se justifica que sea caro por ser el mejor. Eso está bien, es aceptable. Pero jugar en la publicidad con características negativas del producto es algo muy delicado. Así que y en política lo mismo, en política también, por supuesto. En política a veces un político puede jugar con ciertas características, por ahí no personales, o quizás sí. Por ejemplo, pidiendo perdón o admitiendo un fracaso, ese tipo de cosas, ¿no? Pero son también formas de construir y de proyectar una subjetividad que básicamente sea confiable,
¿no? Es decir, si me muestro como perfecto, tampoco es del todo creíble. Entonces está bueno a veces admitir fracasos o pedir disculpas o pedir perdón, porque bueno, uno muestra cierta debilidad y eso hace que el enunciatario se sienta relativamente identificado, ¿no? Porque bueno, el otro es un ser humano, no es perfecto, pide perdón y después sigue con lo suyo. Es una forma también de crear una imagen determinada, ¿no? Con cierto grado de humildad, ¿sí? Porque si no, que puede quedar como soberbio el sujeto enunciador, ¿sí? Puede quedar como soberbio y eso es antipático, produce rechazo en el otro, ¿sí? Y no es lo que uno quiere, producir rechazo. Bueno, todo eso es muy complejo, pero se puede ver en los enunciados, y eso es lo que hace Mempo respecto de Vargas Llosa. Por supuesto que Mempo reserva todo lo malo para Vargas Llosa y para él todo lo bueno, digamos, ¿no? Eh, y para terceras personas las distribuye también del lado de él y del lado de Vargas Llosa, ¿no? Eso también lo hace con bastante claridad y transparencia, ¿no? No, no habla mal de sí mismo en principio, pero sí tiene la habilidad de mostrarse como discípulo, como alumno de Vargas Llosa, y eso lo hace más confiable para después darle con un caño, ¿no? Porque dice, bueno, pues yo lo admiro, yo a usted lo admiro porque sé que es un escritor genial. Ahora, como político, es un chanta e incluso un corrupto. Porque hay una parte, no sé si se acuerdan, cerca del final, donde dice, bueno, ¿a qué intereses responde? O sea, ¿quién le está agarpando para que haga esta campaña? Casi directamente se lo dice. ¿No? Entonces lo está acusando directamente de corrupción. Eso es directamente un discurso injurioso, ¿no? Un insulto. Es más que una mera polémica, ¿sí? Donde, por ejemplo, en el terreno estético, ya que me preguntaban antes sobre ideologías estéticas, bueno, ahí se juega una ideología estética, no muy extensa, pero hay una ideología estética donde al principio, de alguna manera, por ejemplo, Mempo habla de la carnadura de sus personajes. Yo expliqué en su momento que eso significaba que consideraba a los personajes de Vargas Llosa como que tienen carne, que son casi personas de carne y hueso. Eso es una estética, ¿sí? Otro podría decir, no, a mí esa literatura no me interesa. No me interesa la literatura realista, no me interesa que los personajes parezcan personas, porque no lo son. A mí me interesa otro tipo de literatura. ¿Sí? La de Vargas Llosa no me interesa en particular. Esto incluso lo digo yo. Este tipo de literatura no es la que a mí más me guste. Más allá, me gustan mucho las primeras novelas de Vargas Llosa, sí, por supuesto, fueron obras maestras. Después ya me parece directamente un plomo, directamente, o sea, usaría los libros para equilibrar alguna mesa que le falte una pata o algo así. Pero Mempo apoya ese tipo de literatura. Eso es una ideología estética, ¿sí? Una visión especial de lo que sería una buena literatura, ¿sí? Pero hay muchas visiones de lo que es buena literatura, ¿sí? Pero básicamente a él no le interesa hablar de la literatura de Vargas Llosa. Lo que le interesa es elogiarlo por ese lado para poder darle con un caño por el otro. Esa es la estrategia que sigue Mempo Giardinelli. Ahí lo nombro como Mempo solamente porque es el nombre de él, es el enunciador, ¿sí? Es el enunciador el que hace eso. Lo que realmente piense Mempo, o lo que sienta, o si es verdad lo que cuenta, no lo sabemos porque no lo conocemos personalmente, y además, aunque lo conocemos personalmente, no sabríamos tampoco mucho de él porque es muy difícil conocer a alguien, incluso a uno mismo, ¿no? Para eso uno va a terapia 40 años seguidos y no se conoce, y aún así no llega a conocerse nunca, ni hablar de a una pareja o a una persona íntima, que también es muy difícil de conocer. Pero bueno, esos son personas reales, sí, obviamente. Nosotros analizamos la persona proyectada
en sus enunciados, ¿sí? Con estas pequeñas herramientas, no digo pequeñas, está mal, escasas herramientas, no son pequeñas. Es muy útil analizar los apelativos, es muy útil analizar los subjetivemas y la presencia de la dixis personal u otro tipo de dixis. Es muy útil y sirve para mucho, pero son pocas herramientas. Nos falta, nos faltarían otras herramientas para desarrollar que no las tenemos, digamos, no las pudimos desarrollar por falta de tiempo y por supuesto no todo se puede hacer. Hay que seguir una línea, si no, si damos un tema por clase, no se entiende nada. Entonces, bueno, hemos practicado bastante dentro de todo, con las pocas clases que tuvimos, achicando los temas. Porque después, bueno, el tema de las modalidades, que como le decía antes, son las grandes formas sintácticas, las llama Benveniste. Bueno, eso también se podría ver en un texto y él analiza, este, incluso Benveniste habla de las grandes formas sintácticas y después, dentro de las grandes formas sintácticas, lo que nosotros las llamamos modalidades de enunciación, ¿no? Está el texto, creo que de Menguenó, o modalidades de enunciación, hay un PowerPoint sobre esto, con ejemplos. Eh, Dentro de las modalidades de enunciación, después también aparecen las modalidades de enunciado, que tienen que ver muchas veces con la seguridad, la duda, la probabilidad, ¿no? Porque no es lo mismo decir seguro que llueve a decir creo que llueve, ¿sí? O tal vez llueva, ¿sí? O llueve seguro, o lloverá, ¿sí? O estoy seguro de que va a llover, o es seguro que va a llover, ¿sí? O seguramente llueve, o todo indica que llueve. Bueno, hay evidentemente una contraposición, son todas formas de aserción. Estoy afirmando siempre que llueve, pero en un caso lo afirmo con mucha seguridad y en otro caso lo afirmo con duda, ¿sí? Quizás llueve, tal vez llueve, parece que va a llover, ¿sí? Eso es duda, ¿sí? Pero si digo seguro llueve, eso es seguridad, certeza, certidumbre, ¿sí? O en términos no lógicos, puedo decir, por ejemplo, felizmente llueve o desgraciadamente llueve. Según, si me gusta la lluvia, puedo decir felizmente llueve, qué lindo que llueva, ¿sí? O qué horrible que llueva, desgraciadamente va a llover, etcétera. Esto digo personalmente, si a uno le gusta que llueva o no, pero también en contextos más amplios. Por ejemplo, para el campo es bueno que llueva, ¿sí? Para la ciudad es más bien molesto. A uno le puede gustar la lluvia igual, pero la verdad que cuando llueve mucho, la ciudad se pone intransitable y uno se empapa. Bueno, pero en el campo es útil, obviamente, y sobre todo después de una sequía. Bueno, cada vez que llueve, es bueno que llueva, ¿sí? Y ahí entonces hay una modalidad apreciativa, pero para algunos es bueno, para otros es malo. Y eso está expresado a su vez por subjetivemas, ¿no? Lamentablemente, desgraciadamente, por suerte, seguramente, tal vez, quizás, probablemente, posiblemente, son formas, por supuesto, aisladas de subjetivemas. Pero si encabezan un enunciado, se transforman en modalidades de enunciado que matizan, modalizan una aseveración o una aserción, como dice Benveniste. Le dan un matiz distinto, si bueno o malo o verdadero o falso. Y entonces todo esto es importante, permite análisis, permite avanzar en ciertos análisis, pero por supuesto no, nos falta desarrollo. Lo mismo que la polifonía, hemos visto algunos ejemplos de polifonía, con citas, con ironías, con formas directas e indirectas de la cita. Eso en el texto de Tizón lo pueden ver con mayor abundancia, porque hay todo tipo de citas, hay incluso diálogos directos, como si fueran literarios, porque aparecen como personajes, digamos, que incluye Tizón esa situación de cólera, ¿no? En el norte.
donde aparecen personajes, una médica joven, un cura, una vieja que vende, un boticario, ¿no? Entonces hay diálogos que aparecen como una muestra de polifonía, a veces en forma directa, a veces en forma indirecta, porque son otras voces. Polifonía significa otras voces. Y ahí en los diálogos aparecen otras voces, pero las introduce el enunciador, ¿no? En el caso de Mempo, se cita a sí mismo, ¿sí? O sea que no es otra voz, pero sí es otro enunciador, porque es un enunciador pasado. Él cita algo que dijo hace tiempo, mucho antes del de el artículo presente, de la carta presente. Entonces es como si fuera dos enunciadores. ¿Sí? Y después cita también, creo, algo que dijo Vargas Llosa. Y entonces en ese caso es una voz opuesta también, pero es otra voz, es otro enunciador que aparece. Ahí el enunciatario, ¿sí? Que es Vargas Llosa, se transforma en enunciador de ese enunciado que creo que está entre comillas, ¿no? Y que es lo que dijo alguna vez Vargas Llosa, digamos, ¿no? Que por supuesto Mempo va a criticar, va a estar en contra de eso. Y entonces ahí tenemos otra subjetividad, que es la subjetividad del otro, que aparece en medio de mi propio enunciado. Yo lo cito polifónicamente, lo dejo hablar, ¿sí? Y dejo consignada la subjetividad del otro, no la mía, porque el que habló es el otro. Entonces, la subjetividad del otro. Todo eso se puede utilizar para analizar, para ver cómo se introduce la voz del otro, cómo se condiciona la voz del otro, la lectura de la voz del otro, porque nunca es pura, siempre está sacada de contexto. Eso es interesante esto, porque muchas veces se utiliza como excusa, lo habrán visto muchas veces, que un personaje público, cuando se le pregunta sobre algo que dijo, o incluso se le reprocha algo que dijo, dice, no, 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 me sacaron de contexto, me sacaron de contexto. Bueno, es un curro, está bien, para no hacerse cargo de lo que dijo, está bien, en principio es eso, es una forma de lavarse las manos, aunque esté grabado, ¿no? Entonces me sacaron de contexto, pero la verdad que teóricamente es cierto. Cuando se saca una frase de su contexto original y de su cotexto original, porque también se puede recortar la frase dentro de un texto mayor, entonces se la está sacando de su cotexto, que es lo que la rodea, es decir, los otros enunciados que la rodean, ¿no? Y el contexto de la situación real. Cuando se la saca de ahí y se la pone en otro contexto y en otro contexto, puede cambiar el sentido. Eso es verdad. Habría que analizarlo, pero puede cambiar el sentido. Porque esta es la base de la teoría que estamos manejando, que el sentido depende del contexto y del cotexto, es decir, el sentido de un enunciado. ¿Sí? Todo lo contrario de Saussure, justamente. Lo que hablábamos de Saussure en términos de sistema y significados fijos, cuando uno analiza enunciados, lo que analiza es el enunciado en su contexto. Y eso es lo que termina de darle sentido. Porque, evidentemente, es el contexto lo que termina de darle sentido, por ejemplo, a una ironía. ¿Se acuerdan los ejemplos de ironía que hemos visto? ¿No? Cuando uno dice, mirá la casita que se compró. Bueno, pero si yo no tengo el contexto de eso, mirá la casita que se compró, bueno, tiene el sentido de que se compró una casa chiquita, ¿no? Pero si veo que en realidad es una mansión, es irónico, no es una casita. Lo estoy usando de manera irónica, ¿sí? Y bueno, entonces el contexto es todo. Ya desde Bakhtin lo veníamos viendo esto, pero también en la teoría de la enunciación. Por eso analizamos la enunciación como contexto, que tiene los tres ejes básicos de persona, tiempo y espacio. Pero en realidad lo que funciona ahí es un punto de vista, que es el enunciador. Lo básico es el enunciador que está proyectando ese punto de vista que él tiene, esa valoración del mundo, que ya veníamos viendo desde Bakhtin, cuando decía todo enunciado tiene un punto de vista, que es el punto de vista del autor, que proyecta su valoración y su apreciación del mundo en ese enunciado,
Bueno, ahora lo vemos de la parte práctica. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo podemos verlo nosotros? Por eso insisto en que vean los subjetivemas, son palabras, subjetivemas son palabras, no confundan que todo el enunciado subjetivo, sí, por supuesto, todo el enunciado subjetivo, pero eso no permite ningún análisis, ¿sí? Con el subjetivema, que es una palabra. Adjetivo, sustantivo, verbo, conjunción, conector en general, lo que sea, ¿sí? Pero es una palabra. O dos palabras, si están pegadas y las dos son un adverbio y un adjetivo, o un adjetivo y un sustantivo, bueno, por supuesto, pueden ser dos subjetivemas pegados, ¿sí? Pero siempre son palabras sueltas, palabras donde se ve con mayor claridad, de manera ostensible, de manera clara, la subjetividad proyectada por el enunciador y construida por el enunciador. Lo de construida, por supuesto, tomado de entre paréntesis, porque, como dijimos, esto puede ser voluntario o involuntario, ¿sí? Puede ser algo construido de manera cuidadosa, como lo hace un escritor, obviamente, como lo hace Mempo, como lo hace Héctor Tizón, que escriben, por supuesto, teniendo en cuenta el significado de cada palabra y las connotaciones de cada palabra, porque para eso son escritores y manejan el lenguaje en muchos niveles. Pero una persona, cuando habla, probablemente no lo haga de esa manera, no lo hace de manera tan consciente, ¿sí? Pero igual es interesante. Cuando es mucho más interesante, en realidad, mucho más interesante. Es decir, cuando una persona no lo hace de manera voluntaria, de manera construida y deliberada, sino cuando lo hace de manera espontánea, sin darse cuenta, cuando se le escapa un subjetivema, porque es mucho más significativo que se te escape un subjetivema, porque revela lo que verdaderamente pensás. Esto desde ya nos acerca a los fallidos o a los lapsus en Freud, ¿no? Por supuesto. Cuando uno dice lo contrario de lo que quiere decir, o cuando se le escapa una palabra que no tenía que decir, digamos, ¿no? Y que eso analiza Freud como un fallido, ¿no? Cuando, qué sé yo, uno saluda a alguien y en lugar lo va a invitar a una cena, por ejemplo, al jefe o a una persona importante, y en lugar de decirle qué tal, mucho gusto, le dice mucho gasto, ¿no? Bueno, es un fallido. Le dice mucho gasto, pues bueno, sabe que va a gastar un montón de guita, digamos. Pero en realidad quiere decir mucho gusto. Bueno, hay impresionantes fallidos. Hay documentales sobre fallidos y por supuesto, como hay tanto material de archivo, se usa mucho este, los fallidos cuando una persona quiere decir una cosa pero le sale otra, a veces por la mitad pero se entiende igual. Bueno, eso es muy interesante, eso es muy interesante de analizar, porque en el discurso espontáneo muchas veces, claro, esto es, como diría Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y por lo tanto asoma el inconsciente como lenguaje. Es como si hubiera dos sintagmas en términos de Saussure, ¿no? Dos sintagmas que se interfieren de repente. ¿No? Hay dos sintagmas, uno es mucho gusto, que es el correcto, y otro es que es mucho gasto. Y resulta que la palabra gasto va del inconsciente al consciente, ¿no? Es decir, del sintagma que no debería decirse, pero está, pero pesa más, va al consciente, ¿no? Eso se puede explicar de esa manera, en términos sosurianos también, ¿no? Como dos sintagmas que se interfieren, ¿sí? O, por supuesto, desde ya, gasto y gusto forman un paradigma y se da vuelta la palabra que correcta dentro del paradigma, ¿sí? Esto también, esto también pasa muchas veces y pasa, bueno, constantemente también en el caso cuando uno está con una persona que tiene una determinada discapacidad y a uno se le escapa, pero no por maldad, pero tiene que ver muchas veces con el inconsciente, con la conciencia de esa discapacidad, que muchas veces usa palabras incorrectas que la otra persona se la puede tomar bien o mal, depende, qué sé yo. Como a una persona que tiene un solo brazo y uno le dice, dame una mano, qué sé yo, te voy a dar una mano, bueno, tipo de cosas. Eso es muy común también, ¿sí?
O a un ciego decirle, bueno, vamos a ver tal cosa. Típico eso, típico eso. Eso también son fallidos. Eso también son fallidos. Pero bueno, eh, eh, falta poco tiempo, pero no importa. ¿Alguna pregunta que quieran hacer al respecto? ¿Alguna otra? Así aprovechamos 10 minutos que nos quedan, un poquito más quizás. No sé cuántas preguntas van a hacer. Todavía no lo hice. Mañana te voy a hacer la fotocopia. No me contestaron mucho, así que no sé cuántas voy a hacer, pero sí, bueno, presupongo que los que están presentes acá van a ir al examen, pero no importa, no importa. Acá, bueno, son 10 9 va, porque yo voy ahí también, pero ya son 9, después sumo más o menos a los que me contestaron. Profe, yo no le contesté tampoco y voy a ir. Está Así. bien, ¿no? Pero los que están acá supongo que A van, mí, algo que me digan que lo a contrario. mí, a mí, profe, lo que me queda un poquito de duda es con respecto al fragmento de texto o algo que nos va a dar, cómo presentar, Y sí, cómo redactar, cómo armar. y es difícil, sí. Eso no lo puedo hacer yo, no lo puedo redactar yo, lo tienen que redactar ustedes. Había ejercicios para hacer, pero bueno, no los puedo obligar. No, esta vez no me mandaron ni uno. Había ejercicios para hacer. Así que lo único que les queda ahora son ejemplos, son modelos. El modelo de Tizón ahí tienen una forma de redacción, ¿sí? Es decir, está el texto, pero está analizado después. No tienen que imitar mi hermosa prosa, pero bueno, tienen por lo menos un modelo para tratar de ver cómo se Sí, puede hacer. yo ese lo estuve viendo y bueno, tenía Claro, la duda si claro, tenía bueno, que ser así, obviamente que no igual, claro, algo así, pero algo Mael así. se puede tomar como modelo, quiero decir, Claro, no claro, igual o hacerlo igual, pero ese o sí se después hay tiene que otro, desarrollar así. hay otro también que se llama la violencia en el fútbol. Lo que pasa es que toma otros temas también, toma temas de argumentación. Pero también es un modelo, está puesto en el campus arriba de todo. No, no, perdón, arriba de todo no, está puesto en el tema este. Eh, Digo arriba de todo porque nosotros estamos abajo de todo, es la última comisión. Pero no, en el tema este correspondiente está puesto, se llama La violencia en el fútbol, lo hicieron dos compañeras y está también muy bien escrito. Y es una forma también, pero son formas complicadas. Yo lo que quiero es que no hagan listas, que no hagan listas, sino que traten de explicar, 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 explicar. Fundamentar, fundamentar, fundamentar. Todo lo que sepan, todo lo que tengan de teoría, ¿sí? Como yo lo hice acá oralmente, lo que pasa es que yo lo hice de manera oral, y la oralidad, como digo, no es redactarlo. Yo lo hice de manera oral, haciendo chistes malos en el medio y cosas así, que bueno, obviamente eso no sirve. Pero obviamente uno no se puede redactar en voz alta, que nadie redacta en voz alta. Entonces es muy difícil hacerlo. Y como yo no tengo que hacer el parcial, no sirve que yo lea un texto escrito por mí. Ya tienen uno escrito por mí. Si el de Mempo, les mandé otra vez la ponencia esa al Congreso de Semiótica solo para que se rían un poco, porque por el análisis ese que está hecho, que es trata de ser gracioso, digamos. Pero también es oral, o sea que tampoco es que les sirve demasiado. Y es lo mismo que vine diciendo en las clases donde usamos este texto. Lo que pasa es que en las clases está más detallado. Y además fueron clases de hora y media, entonces más tiempo. La ponencia esa era de 20 minutos, no podía hablar más de 20 minutos, entonces tuve que apurarme mucho para dar una conclusión general, que les puede servir también, ¿sí? Para lo que tienen que hacer, pero igual es oral también. No está escrita por ahora. Me la pidieron escrita, pero todavía no la escribí, no sé si la voy a hacer. No tengo tiempo para escribirla. Entonces por eso hice el audiovisual. Como me grabé con el celular, entonces bueno, hice el audiovisual para subir a YouTube. No tuvo muchas visitas, así que no está monetizado. No me voy a hacer millonario con eso. Pero es también un ejemplo que les puede servir del análisis justamente de esta carta. Lo que pasa que al hacerlo acá en clase lo hicimos palabra por palabra. Es mucho más útil. Pero explicando, digamos, ¿no?
Eso es lo que tienen que tratar de hacer, explicar, fundamentar. ¿Por qué Claro, dicen lo que dicen? yo me acuerdo que lo hicimos así, palabrita por palabra, todo. Claro, No con la, es, no hay que hacer eso, sino de cada tema que encontremos o ahí, desarrollar más y explicar. claro, Eso es lo que tendríamos que hacer. claro. Si se pregunta, por ejemplo, subjetivemas, que Sí, seguro está subjetivemas, porque bueno, no tenemos muchos temas, entonces, sí, digamos, subjetivemas, bueno, hagan un desarrollo de lo que son los subjetivemas y cómo se ven en el texto. Cuáles son los principales, si se le escapa alguno, bueno, qué sé yo, pero valoro más, no una lista de subjetivemas, sino cuál es la intención del autor y por qué usa ese subjetivema, y a quién califica y por qué, y qué está diciendo el enunciatario sobre esa persona a la que califica, persona o proceso, puede ser un proceso histórico, etcétera, o una situación cualquiera. Puede ser un texto que tenga que ver con la política o no, pero de todas maneras son los más interesantes porque, bueno, tienen más jugo para sacarle, digamos, ¿no? Hay muchos los textos que están en la guía de actividades, había muchos interesantes, pero al final, bueno, no tuvimos mucho tiempo para verlo, pero había algunos muy, muy interesantes. Había una recopilación de textos sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que estaba muy bueno, porque tenía distintas opiniones. La opinión de especialistas, de la iglesia, eso estaba bueno para ver. Pero bueno, la idea es que lo leyeran ustedes y que hicieran algún trabajito y me lo mandaran para corregir, para ver si estaba bien o no. Si no, lo mismo, si sigo hablando yo, podemos seguir 2 años y no lo van a aprender. Y bueno, qué sé yo. Por eso en el primer parcial, algunos que me mandaron trabajos escritos tuvieron un poco de mejor desempeño, me parece que les sirvió hasta cierto punto mandar un trabajo escrito, ¿no? Como el caso de Carolina, por ejemplo, que bueno, mandó un trabajo escrito, tenía algunos errores, pero bueno, después cuando lo tuvo que pasar al parcial, por lo menos tenía cierta base. En este caso, bueno, no hubo ninguna redacción de la guía de actividades y entonces resulta difícil evaluar previamente cómo están en el tema de redacción. Algunos redactarán mejor, otros redactarán peor. Eso es un problema. Pero la idea es tratar por lo menos de no hacer listas de si yo, primera persona, el singular, no, digamos, explicarlo, redactarlo, cómo está en el texto del modelo, mostrar el texto del modelo de alguna manera, digamos, porque es más fácil, más sencilla, pero por lo menos utilizando eso. Y siempre explicando, siempre viendo qué sentido tiene, por qué lo usa, qué imagen quiere dar de sí mismo el enunciador. Eso va a estar preguntado seguramente, aunque sea de manera implícita. Es decir, el enunciador, ¿cómo se presenta a sí mismo? No importa quién sea, no importa si lo conocen o no lo conocen, ¿sí? Lo que importa es el enunciador, no el autor. ¿Sí? El autor puede ser conocido, puede no ser conocido. Habla de personas. Bueno, no importa si conocen a esas personas o no las conocen. ¿Qué dice el enunciador de esas personas? Eso es lo importante. ¿Qué opina el enunciador de esas personas? ¿Qué imagen quiere dar de esas personas? O de hechos históricos, procesos históricos, causalidades históricas. También, bueno, tampoco vamos a llegar hasta ese punto, pero puede ser relativamente obvio la relación causal que se establece. Que como toda relación causal en historia es subjetiva, ¿sí? No hay relaciones causales establecidas científicamente. No, no, cada historiador da su versión y cada político da su versión. ¿Sí? Entonces eso es lo que les va a servir para analizar el texto, ¿sí? Dar la versión, ¿sí?, del enunciador. Tampoco, por supuesto, proyectar la propia. Por ahí sí conocen a las personas involucradas y no les gusta. O les gusta. Y entonces piensa que es objetivo. No, no es objetivo porque a ustedes les guste también. O ustedes coinciden. Supongo que coinciden con Mempo Giardinelli en que Vargas Llosa, en mi caso, yo coincido con la segunda parte y no con la primera. Es decir, a mí como escritor, la verdad, mucho no me interesa. Como político, me da asco, igual que Mempo. Pero no por eso digo que es objetivo.
¿sí? No, no, estamos viendo la subjetividad del enunciador Mempo Giardinelli, no la mía ni la de ustedes, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ponerse en la cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo el enunciador? ¿Sí? Si tiene razón o no tiene razón, problema de otro. Ustedes pueden dar su propia versión en otro lado, pero no acá, porque acá están analizando el texto que ya está escrito, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, reconocer la subjetividad y reconocer, por supuesto, los elementos deícticos y reconocer los apelativos, porque los apelativos están llenos de significados, recuerden, los apelativos sí pueden ser muy largos y tienen que marcar bien los límites. Transcríbanlo si quieren, y si no, pueden transcribir el principio y el final con puntos suspensivos en el medio, si es muy largo. No hace falta que pongan todo el apelativo si ocupa dos renglones. ¿Sí? Pueden poner el principio y el final, comillas, principio, puntos suspensivos, ¿sí? El final, comillas, ¿no? Y entonces yo sé cuál apelativo se están refiriendo. No marquen el texto, No entendí eso, perdón, no para entendí ustedes. eso. ¿Cómo? No entendí la parte de las comillas. Cuando está Bueno, re... fíjate cómo está en el texto mío, donde hay cosas que digo, bueno, pongo comillas, empieza el apelativo, pongo puntos suspensivos, el final, ¿sí? La última palabra y comillas. Bueno, si tenés dudas, poné todo el apelativo, no Sí, importa. Acá lo importante es marcar los límites del apelativo, porque eso también puede ser un error, ¿sí? Cuando dicen doctor fulano de tal, es todo el apelativo, pero si me marcan que es fulano de tal, está mal, porque el doctor también es parte del apelativo, ¿sí? Y si dice el excelentísimo presidente, como usé la otra vez, o su Alteza Real, fulano de tal, príncipe de tal, y qué sé yo, bueno, todo eso es un apelativo, ¿sí? Pero no el nombre nada más. Ahí ojo con eso, porque puede haber apelativos muy largos. Entonces tiene que marcar dónde está el apelativo exactamente. Y puede decir, por supuesto, si es de tercera persona, si es de segunda, todo eso. De segunda, bueno, difícil. Puede haber de tercera que no son deícticos, eso también lo tienen que explicar. De primera es medio difícil, generalmente es indirecto, sabemos que es indirecto, pueden aparecer, sí, formas de nosotros, ¿sí? Ojo con eso, son esenciales las formas de primera persona plural. ¿A quién se refiere? ¿Sí? Tanto ustedes también, o sea, de segunda persona también, pero las de primera persona son importantísimas. Así que guarda con eso, analicen las formas de él nosotros. ¿A quién abarca o no? ¿A quién incluye o no? ¿Sí? Eso es fundamental. Bueno, ya Profe, dije menos de un minuto, así que, qué sé yo, nos despedimos, si no se va a cortar. Igual, alguna pregunta, hasta el viernes me pueden hacer. No sé si tengo demasiado tiempo para contestar o analizar textos, ver redacciones, ya no tengo tiempo, pero alguna pregunta puntual me pueden hacer y les contesto sobre la marcha, ¿sí? Pero ya no hay mucho tiempo hasta el viernes. Pero sí, bueno, por supuesto, alguna urgencia, alguna cosa que les tiene muy preocupados, me lo pueden preguntar. Pero traten de repasar las clases, eso es lo mejor. Repasen las clases. Así pueden ver cómo